Continuamos con noticias y les contamos que en este caso varios colectivos de mujeres están pidiendo en este caso que la Procuraduría reciba una propuesta, un tema para que se convoque a Solanda Goyes y sea parte en este caso de que la principalicen en el Consejo de la Judicatura. Comentarles un poco acerca de este tema, amigos y amigas. Nuestro compañero Rolando Goyes ya tiene listo un informe para compartirnos los detalles. Escuchemos a Rolando. Corapa informa. Y el país se integra, Cielva, nos trasladamos hasta la Procuraduría General del Estado para comentarles lo que ha sido esta entrega de una solicitud a la entidad por parte de al menos 36 colectivos sociales, entre ellos también de defensoras de los derechos humanos y organizaciones de mujeres. ¿Cuál es el motivo? Solicitar a la entidad que se pronuncie en torno a lo que es el Código Orgánico de la Función Judicial, una vez que a la vocal del Consejo de la Judicatura suplente, Solanda Goyes, no se la ha convocado para que pueda participar en el Pleno. Tomando en cuenta que ella es suplente de Javier M., otro de los vocales que al momento enfrenta un proceso penal por la obstrucción a la justicia. Varios de los colectivos llegaron hasta este lugar para pedir precisamente que la entidad dé un pronunciamiento y se pueda convocar de inmediato a la vocal Solanda Goyes al Pleno del Consejo de la Judicatura. Su presencia aquí. Bueno, nosotras somos parte de este colectivo de organizaciones civiles, de asociaciones que buscamos justamente que haya transparencia en el sistema de justicia. Consideramos pertinente indicar que esta acción para poder llegar a la Procuraduría General del Estado nace justamente de esta preocupación gravísima que se está dando a la vulneración a la seguridad jurídica al momento de no entablar o reconocer lo que la normativa dice. El Código Orgánico de la Función Judicial es sumamente claro, en el artículo 258 manifiesta de manera clara y enfática que a la ausencia del vocal principal asumirá estas labores la vocal suplente y en este caso la doctora Solanda Goyes. En este sentido, causa sorpresa y sí causa preocupación que durante el inicio de cuando el principal, el doctor Muñoz, fue detenido por la prisión preventiva, se le haya convocado a ella. No obstante, de manera arbitraria se la deja de convocar y se está buscando analizar algún vacío o gris legal que realmente no existe. La norma es sumamente clara y debe ser asumida como tal, porque no hacerlo afecta sin duda alguna el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Y sobre estos temas incluso la Corte Constitucional se ha referido ya en varias ocasiones. La misma Procuraduría General del Estado en el año 2021 resolvió ya un caso similar y manifestó justamente que ante la ausencia de un titular es el vocal quien asume esta participación. Y sorprende también gravemente que incluso se siga cancelando un salario y que el día de ayer en el rol de pagos haya salido ya el salario del señor Muñoz. Y entendemos que él tiene un derecho al trabajo, que su principio de inocencia no ha sido desvirtuado y todo lo demás, pero eso no quiere decir que no se esté afectando al organismo principal de justicia de nuestro país. Porque no se trata de igual forma que el presidente Wilman Terán, él también fue detenido y casi inmediatamente fue salido en sus funciones, o bueno, él renunció. Claro, efectivamente él renunció, pero aquí viene otra cosa, ¿no? Y este es un tema moral, un tema ético. ¿Qué necesidad de enquistarse en un cargo donde no puedo hacer? Porque ser vocal no es solamente sesionar, es hacer un sinnúmero de cuestiones, resoluciones, trabajo real, sentir lo que está pasando en la patria. El sistema de justicia en el Ecuador está totalmente arrebatado por la corruptela y esto es un claro ejemplo de que algo más pasa y es por eso que ahora las organizaciones civiles hemos tomado la iniciativa claramente de poder preguntar a un organismo que puede resolver, que les explique lo que claramente ellos saben, son abogados, conocen la ley. ¿Y esto es vinculante? En este caso sí, porque claramente ya existe una resolución previa similar, entonces la Procuraduría sin duda alguna lo que va a hacer es decir lo que ya saben, que deben sin duda alguna convocar a la suplente, en este caso la doctora Goyes. Lizeth Pardo Gijón. ¿Cuál es su nombre? Nicky Bravo. ¿Me avisas ya? ¿Cuál es su nombre? Nicky Bravo, representante de la Federación Movimiento Social por la Niñez y Juventud del Ecuador. El presidente del Consejo de la Judicatura el día lunes dijo que de alguna forma el señor Muñoz no se le ha seguido juicio político, no hay sentencia ejecutoriada en su contra y por lo tanto no existiría argumento
para cesarlo en funciones y él sigue en funciones. ¿Está equivocado en ese sentido? Claro que está equivocado. Justamente el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona claramente, o sea, nadie se está inventando esto, no necesita justamente ser sentenciado por ser reemplazado, incluso temporalmente, por el vocal suplente. Es decir, son dos ciudadanos que participaron dentro de un concurso, que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana, que en este caso es el señor Muñoz y la doctora Solanda Goyes. En este caso, como suplente es la doctora Solanda Goyes, y al existir una ausencia del señor por estar justamente privado de su libertad, debería asumir la doctora Solanda Goyes, así sea temporalmente. Entonces, la consulta justamente de las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional radica en dos ámbitos. Lo uno, poder asumir temporalmente, lo que plantea justamente este artículo de 258, por el tiempo que justamente está, y lo mencionaba mi compañera, las primeras sesiones se le convoca en el marco de la ley y de la justicia a la doctora Solanda Goyes, y a partir del 12 de enero se le deja de convocar. Entonces no hay una justificación frente a esto. Entonces justamente esa es la preocupación de la sociedad civil. Y la consulta específicamente a la Procuraduría es frente a quien le corresponde justamente convocar a que asuma la doctora Solanda Goyes, porque el presidente, justamente la judicatura, le convoca de manera inicial, después le deja de convocar y después nos lavamos las manos. Entonces aquí tiene que ser claro. Por eso, la ley establece que debe asumirlo justamente la vocal suplente. Y existe una segunda consulta justamente por el abandono temporal del puesto. Sabemos que en más de 3 días cualquier funcionario público, un funcionario de la función judicial, claramente puede ser destituido de su cargo. Entonces, por eso justamente nosotros planteamos esta consulta a la Procuraduría General del Estado para que nos indique cuál es el procedimiento que ya claramente está, puede actuar el Pleno del Consejo de la Judicatura, podría existir inclusive un tema de control político por parte mismo de la Asamblea Nacional, pero cualquier funcionario a nivel nacional común y corriente, cualquier autoridad común, incluso hasta por un proceso de tránsito que deja de asistir más de 5, 10 días, 3 días, es destituido de su cargo. Entonces, ¿cuál es el trato diferenciado? Esto mismo aplica inclusive si llega a existir un abandono temporal del presidente de la República a su cargo, de la vicepresidenta de la República. ¿Les preocupa a ustedes cómo se está llevando las cosas en el Consejo de la Judicatura cuando tenemos un presidente detenido, un vocal que también está procesado, y la Asamblea Nacional también el día de ayer ya llamó a juicio político a otros de sus 2 vocales? Así es, y justamente por eso este planteamiento de las organizaciones de la sociedad civil va en 2 ámbitos. Una, en la vulneración de los derechos específicamente a la vocal, a la doctora Solanda Goyes, porque se le impide ejercer un cargo público que por derecho le corresponde. Y 2, justamente por velar por una justicia transparente. Somos organizaciones defensoras de derechos humanos que promovemos la democracia, una justicia transparente, y nos quedan muchas dudas de las organizaciones ver qué está pasando. O sea, un claro ejemplo es, se le convoca de manera inicial, se le deja de convocar cuando la ley es clara que debe convocarle justamente por el artículo mencionado. Si este mismo caso, insisto, lo mencionaba hace un momento, pasara con el presidente, o inclusive cuando existió esto de la vicepresidenta, de las funciones, hubo toda una tendencia nacional que si por abandono del cargo se le destituía del cargo. Y lo mismo pasa con cualquier otro funcionario, con un asambleísta, con un presidente del Consejo de la Judicatura, con un presidente del Consejo de Participación Ciudadana. La función judicial es justamente una función del Estado, un órgano de la función del Estado que requiere justamente cumplir con lo que la Constitución y el marco jurídico le corresponde. ¿Cómo interpretar que se quiera mantener en funciones de Javier Muñoz y no se dé paso a la Solanda Goyes? Esas son las respuestas que tienen que dar las mismas autoridades. Esas respuestas no son nuestras. Justamente por eso hacemos estas consultas a la Procuraduría General del Estado en estos 2 ámbitos, ¿no? Una, de manera temporal, ella tiene que asumirlo, y 2, justamente en esta destitución por el abandono justamente del cargo del señor. Solo se cumple la ley nomás. Claro, se cumpla la ley, no hay que inventarnos nada. Justamente el Consejo de la Judicatura tiene un cuerpo colegiado de asesores, de abogados expertos en el tema, y creo que no hay que inventarse ni crear otra ley, la ley está ahí clara. Entonces es un tema de cumplimiento de la ley expresa. Gracias. Y ahí estábamos escuchando a los principales directivos de estas organizaciones sociales y colectivos de mujeres que piden que de inmediato la Procuraduría se pronuncie sobre este tema y se pueda convocar a Solanda Goyes ya para la próxima sesión del Pleno de la Judicatura. Esto tomando en cuenta que Javier M. está al momento detenido y enfrentando un proceso penal por obstrucción a la justicia. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a seguir el caso y llevarles más de lo que pueda acontecer. Elba, tú tienes más desde estudios. Corape informa.
Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por ampliarnos más detalles acerca de este tema. Y como les mencionábamos, colectivos, en este caso, piden que la Judicatura convoque a Solanda Goyes como vocal suplente. Contarles un poco, aunque ya escuchábamos en estas entrevistas. Goyes debe reemplazar a Javier M. en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Javier M. actualmente mantiene prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito y enfrenta un proceso por obstrucción a la justicia en el caso de independencia judicial. Si bien es cierto, Javier M. aún tenía cerca de un año en el cargo, su situación legal debe empujar a tomar, en este caso, una decisión. Por lo que también estos colectivos y organizaciones hablan de que se debe tomar una decisión. Algunos expertos también señalan de que se debe decidir si adelantar el proceso para su renovación o pedir una renuncia. Nosotros vamos a estar pendientes de este tema y vamos a informarles acerca de los hechos que se vayan suscitando sobre estos y más temas del acontecer nacional y de la coyuntura.